Ahora estamos. Hola. Hola, Bueno, Guille, ¿cómo estás? hola, hola, bienvenidas a todas, a todos. Esto es Encuentro Itinerante y hoy vamos a conversar con Florencia Ancileta sobre su libro recientemente publicado, Zona de Promesas, 5 debates fundamentales entre feminismos y política. Que me encanta la tapa. Hermosa, hermosa. La tapa Muy la hizo Manuel Prado, una ajá, persona que no conozco, pero me encanta la tapa. Sí, total. hermoso. Sí. La edición es muy linda, todo. Bueno, Gracias. eh, primero que nada, felicitaciones por el libro. A mí me gustó mucho, me parece súper necesario como eh, para leer ahora, para preguntarse. Es como un libro de preguntas, ¿no? Como que, y va como por todos lados. A mí me pasó eso cuando lo leí, fue como, me pareció muy completo, digamos, y muy complejo al mismo tiempo. Y como bien vos decís, también es un libro sobre Argentina, ¿no? Eso también me gustó mucho y se ve reflejado, digamos. Muchas gracias, Guille. Bueno, lo primero que te quería preguntar es sobre algo que vos ya venís, digamos, postulando en algunas notas que yo ya leí, sobre esta idea de que el feminismo no existe. ¿Vos me querés contar un poco esa idea y cómo la pensás? ¿Cómo no? Bueno, antes que nada, buenas tardes. Muchas gracias, como decíamos, a vos, Guillermina, por estar ahí, por este espacio de preguntas, por tu lectura, que me honra, me da muchas ganas. Muchísimas gracias a Encuentro Itinerante por esta convocatoria, que es la primera vez que estoy hablando en público del libro, así que estoy muy contenta de que sea justamente en este espacio. Y muchísimas gracias a Tomás Trapé, que está detrás no solo de la logística para que todo esto suceda, sino de trazar todo este tiempo comunidades y aperturas. Me da muchísimo gusto que esto sea una triangulación entre Rosario, Córdoba, Buenos Aires, como Sí. también abrir ese espacio. Bien federal, digamos. Me encanta que el libro, por primera vez que estoy compartiendo, sea así. Y bueno, justamente que tiene que ver con esto que vos preguntabas, ¿no? De la pluralidad y a la vez de la organicidad. Me parece que son las dos cosas. Ujú. Que vengo ahora como también reflexionando sobre esto, ¿no? Creo que hay algo que se volvió una especie como de frase que me representa y que me organiza un poco el pensamiento, que es esta del feminismo no existe, que tiene que Bien. ver con un momento, hace algunos años, cuando obviamente la fuerza de Ni Una Menos le dio una masividad inédita a la lucha feminista en la Argentina y obviamente dentro de un momento mundial donde se puso el acento en los movimientos de mujeres y las disidencias sexuales, que por momentos, dentro de obviamente una dinámica masiva que llegaba a espacios inesperados, como pueden ser los medios de comunicación, el mercado y demás, por momentos aparecía como cierta cristalización o congelamiento de cierto feminismo como una especie de lugar único o piedra roseta de un montón de discusiones y de disputas históricas. Y en ese sentido, mi apuesta como por abrir y desarmar eso tenía que ver con decir, el feminismo en singular no existe, lo que existe son los feminismos en plural. Y eso tenía que ver, y lo sigue teniendo, con una interpelación política, que es dar cuenta de que los feminismos son un movimiento esencialmente político. ¿Qué significa esto? Que está atravesado por luchas y que a su vez en sí mismo moviliza luchas, y que esas luchas no están contenidas en una especie de como manual donde estaría todo el feminismo contenido, sino que es un despliegue histórico, situacional, estratégico, por supuesto local. Por eso me parece también muy importante como tramar con las realidades argentinas, que básicamente obviamente tienen el peronismo detrás y esa intersección que se va viendo a lo largo del movimiento del libro. Y también me parecía muy importante poder generar dentro de esa pluralidad a la vez un lugar de cierta organicidad que tiene que ver justamente con esta interpelación política, como que si la pregunta fuera, bueno, si vamos al hueso, los feminismos son un conflicto político que Claro, está dando una disputa en distintas intersecciones o imbricaciones, ¿no? Y eso me sí, parece como que le da un marco a todo lo que viene después. claro, sí. Sí, da cuenta de que es conflictiva esa lucha, o sea, no es una cuestión ideal, ¿me entendés? Donde todos estamos de acuerdo. De hecho, bueno, mientras más crece, también como que más se notan esas tensiones, ¿no? Un poco. Por supuesto, sí, ni hablar.
Y yo por ahí pensaba que es algo que vos, bueno, como trabajás esto del conflicto y todo el tiempo como lo pensás desde ahí, como desde la unión, como, como ver ahí en esos espacios, digamos, em, ¿cómo es? Por ahí pensaba cuál sería el riesgo de pretender abolir ese conflicto. O no sé si lo pensás así en esos términos, pero por ahí eh, pareciera que se pretende como eso, como abolirlo, como, o hacer de cuenta que no existe, porque en realidad va a seguir existiendo, pero ¿cómo lo pensás a eso? Bueno, es que justamente me parece que hay algo que, a ver, creo que las escrituras y las intervenciones se van dando siempre en un diálogo con la época, ¿no? Un poco hacia la época, un poco de espaldas a la época, porque hay algo de ese movimiento que también genera que pasen cosas para quienes escribimos, para quienes intervenimos, para quienes investigamos, para quienes damos clases, para quienes estamos como atravesados por estas dinámicas de las voces públicas. Y en ese Sí, sentido me parece que hay una tensión, para mí, indisoluble, difícil, bella y caótica. Cito a Cerati, que es como una especie de rum rum de todo lo que pasa, bueno, sacar belleza de este caos es virtud, que es como, digamos, me parece que hay algo donde a veces vivimos una época que por momentos pareciera, no solo dentro de los feminismos, sino, digo, en un sentido un poquito más amplio, un poco reactiva al conflicto, ¿no? Como si hubiera un ideal de cierta, bueno, esto lo han dicho muchos pensadores y pensadoras, ¿no? De cierta transparencia, de cierta primacía del voluntarismo absoluto, de la subjetividad, de la autodeterminación, y me parece que hay que poder conjugar la construcción subjetiva e interseccional, como venimos trabajando de los feminismos, ¿no? Atravesados por múltiples variables y dinámicas, a la vez que la tensión conflictiva que todo eso supone. O sea, por supuesto que asistimos a un momento donde luchas de identidades minoritarias tienen una posibilidad y una visibilidad mucho mayor, dentro de las cuales estamos las mujeres y las disidencias sexuales, pero a la vez esta búsqueda de la radicalización política tiene que ver no necesariamente con un extremismo, digamos, por lo menos en mi búsqueda, sino justamente con un mantener el estado de conflicto o mantener el estado de pregunta, y no pensar que podríamos de alguna manera como suplir ese lugar último de conflicto, ¿no? Por ejemplo, me parece que eh, la sanción de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo marca un momento inédito en términos de ciudadanía política, es un hito para nuestra región, es un hito obviamente para nuestra tradición política en este país. Bueno, es una lucha obviamente que nos ha dado una fuerza política y un empuje muy importante, y eso me parece, digamos, nada, un lugar como importantísimo. Ahora, eso no quita que abortar es político, pero que maternar, por ejemplo, también lo es, y sigue siendo un lugar de conflicto. Y justamente sí, la pandemia, si algo vino a mostrar, son las dificultades en torno, por ejemplo, a la organización del cuidado y del trabajo dentro de la casa, y el trabajo, digamos que antes era fuera de la casa, ahora es dentro de la casa, la modalidad teletrabajo en muchos casos, ¿no? Y sí. cómo se organiza, por ejemplo, esa atención. Entonces, no asistimos a un momento completo, asistimos a un momento de conflicto, y me parece que hay que darle espesor a ese conflicto, no abolirlo. Claro, sí, sí, totalmente. Sí, que sería también imposible, o si no, Sí, como que refuerza como, digamos, cuestiones más moralistas por ahí, como que se vuelven una cuestión moral más que, bueno, como eso, pretender como que sea una sola cosa o que no sea nada, digamos. Y pasa, digamos, en cualquier lucha también, ¿no? O sea, cualquier lucha política va a tener conflictos, sino también sería como imposible construir algo colectivo. ni hablar, ni hablar. A mí me parece que algo también de mi insistencia por la palabra política, ¿no? Que aparece en el título, aparece en la introducción, es como una Sí, especie de palabra que se va todo el tiempo como, en algún sentido, para mí es como una especie de oasis donde le exprimo todo sí, el agua, pero que tiene una búsqueda que es justamente esta.
que es correr a los feminismos, pero diría como en un sentido más amplio, a las luchas minoritarias, de un lugar moral. Porque la moral Claro, primero lleva a la esfera privada, donde, bueno, cada uno vive y atraviesa sus vulnerabilidades como puede, sí, y por otro lado, que nos saca de una interpelación meramente subjetiva hacia una construcción de cómo vivir juntos. Y esa construcción es una construcción política y no moral. Y aparte una cosa que claro, también se dice en el libro, y me parece como de cierto peso, es poder proponer desde condiciones de enunciación que nos incluyan. ¿Qué significa esto? No llenar todo el tiempo de anécdota personal, sino que justamente otra de las grandes discusiones de la época es el yo. Yo no creo que la sí, pregunta sea yo sí, yo no, sino yo para qué. Creo que el libro no tiene un yo biográfico o un yo necesariamente como construido en ese lugar narrativo, pero sí tiene las condiciones de enunciación conflictivas que me atraviesan a mí en tanto época, en tanto generación, en tanto Argentina, y me parece que ese sí es un lugar, digamos, que reivindico, ¿no? Como a escribir e intervenir y pensar desde un lugar de enunciación que me incluye, no como si yo estuviera por fuera de todo aquello que está aconteciendo, porque muchas veces digo, la flecha moral apunta a las dos veces, o sea, vos disparás la flecha moral hacia un otro, hacia una otra, pero ¿cómo te interpela esa proposición moral? ¿No? Me parece que ahí hay algo para pensar. Creo que he dicho este chiste también, como un oasis hasta el cansancio, pero lo quiero decir, y a veces digo, bueno, quizás como no soy tan buena persona, soy mejor feminista. ¿A qué me refiero con esto? Que como me veo más advertida de mis propias torpezas morales, puedo pensar que los feminismos son un movimiento político y no moral, ¿no? claro, sí, sí. Bueno, eso está como muy plasmado en el libro, me parece, como una, sí, como una noción también histórica y política, ¿no? De, bueno, del feminismo, de nosotras como feministas, pero también como ciudadanas, digamos, que es algo que Absolutamente. aparece mucho, sí. Bueno, otra pregunta que te quería hacer sobre eso es, vos relacionás como todo el tiempo la democracia con los feminismos y además decís que a partir del 83, con la vuelta a la democracia, la política argentina está atravesada por la presencia de las mujeres y las disidencias en la escena, digamos, política. Bueno, ¿cómo pensás ese vínculo y además, por qué pensás que se dio ese fenómeno así, digamos? Me parece que una de las cuestiones que a mí me convoca mucho, eh, además de pensar que no soy siempre una gran persona y tengo mis propias torpezas morales, otra de mis obsesiones es el siglo XX, ¿no? Como ese gran momento o ese gran bloque de sentidos. Bueno, de hecho soy muy devota de mis abuelas, ahora estoy haciendo este primer vivo del libro en la casa que era de mi abuela, Mira, así que también me gusta honrar su memoria. Y en ese sentido, tenía muchas ganas, y las sigo teniendo, de poder trazar conexiones, series, constelaciones entre este momento que estamos viviendo generacionalmente en el siglo XXI y otros momentos históricos donde también hubo fuertes irrupciones de mujeres y disidencias sexuales dentro del espacio público. Hay algo que ujú, para mí a veces tiene cierta como peligrosidad de época, que es como plantearse como el grado cero de la historia, ¿no? Como todo sí, empezó sí, hoy, todo lo que pensamos sobre lo que sea arrancó hace 5 minutos. Bueno, mi obsesión última es como mostrar un poco ese acordeón, no como una especie de nostalgia al pasado, sino al contrario, como un lugar, o sea, si hay una zona de promesa última es el futuro, pero ese futuro está conectado con ese el pasado y todo el tiempo quería como pegotear eso, ¿no? Como pegotear ni una menos con las Madres de Plaza de Mayo, pegotear la lucha por el aborto con lo que pasó en los centros clandestinos de detención y la lucha por incorporar la violencia de género específica dentro de las violencias como delitos de lesa humanidad, o sea, como armar algo que tuviera que ver con esto, y en ese sentido creo que en algún punto el libro, más allá de mí, es posible porque asistimos a un momento inédito dentro de nuestra tradición política con la sanción de la ley de la IBE y con la creación del ministerio recientemente
en la gestión de Alberto Fernández. Me parece que esos dos hitos marcan un momento y un salto muy importante en términos de la institucionalización de los feminismos, y a la vez provocan la posibilidad que desde la sociedad civil podamos seguir haciéndonos preguntas. Entonces creo que dar la discusión ya está ganado. Lo que tenemos que ahora es darla, y darla con todo lo que hay para darla, en todos los espacios que hay para darla, y con todas las preguntas que hay para hacernos. Me parece que en ese sentido la democracia es una zona de promesa, es una promesa porque cada vez podemos hacernos más preguntas, ¿no? Para tratar de poder vivir juntos de formas auténticamente más igualitarias, más diversas, más inclusivas, pero no como un lugar fácil o confortable, sino justamente como un Claro. lugar de mucho conflicto. Sí, sí, como también es la época que nos toca justamente, o sea, como apostar eso, avance de derechos democráticos por vías institucionales. eh, Me parece como re importante eso también de, incluso mencionas la relación, o sea, el origen del feminismo, y como esto, bueno, el feminismo sería burgués, digamos, de origen, y como que haces toda una mención histórica en relación a la modernidad, como que me parece re importante. Por ahí yo lo pienso mucho con la idea de la revolución de las hijas. Eso es algo que a mí es como que o sea, me hace ruido, ¿me entendés? En algún sentido. No porque efectivamente las jóvenes y los jóvenes no sean, digamos, protagonistas y sujetos, sino como me parece que hay como mucha acumulación también en lo que explotó en los últimos años, ¿no? Sí, me parece que hay que poder tratar de unir y de articular y no de hacer binarismos. Por supuesto que hay un momento generacional y un salto a partir de Ni Una Menos, a partir de una escena mundial que ha promovido en los últimos años una fuerza política enorme, enorme, que por supuesto nos ubica en un lugar de muchísima responsabilidad a quienes hemos tenido a través de esos procesos espacios de apertura, de profesionalización y hasta de dinero. Me parece que eso nos implica un lugar de muchísima responsabilidad, también sobre nuestras propias condiciones de denunciación en esta escena. Y luego, digamos, me parece que el libro contiene todo el tiempo la contradicción de que es escrito porque hoy por hoy escribir un libro sobre feminismos vende. Y eso está muy bien porque habla de la masividad de un proceso político y a la vez nos posibilita a quienes estamos adentro de ese lugar no asumirnos más vanguardistas de lo que la época nos propone que seamos. Entonces, como estar todo el tiempo tensionadas y en conflicto sobre esas condiciones de enunciación. Eso me parece muy importante, porque Sí. eso también permite ubicarnos generacionalmente en un lugar, digamos, de articulación. Me gusta una palabra que surgió el otro día en una entrevista con Paula Puebla, que fue la de cicatrizar. Ella me traía esta palabra y me parece que es algo que el libro un poco tiene ganas, ¿no? Como de cicatrizar algo entre un pasado, una genealogía, una historia, y a la vez esto, una generación que toma eso y hace de eso algo nuevo, algo novedoso, algo masivo. Por supuesto que no me gusta para nada sentirme en una especie como de resguardo de un feminismo primero, para nada, al contrario, me parece que hay saltos que están buenísimos. Por ejemplo, cuando en 2018 empezó con más fuerza el proceso en relación a la IBE, algo que pasó, que desbordó como las audiencias históricas de los feminismos, fue que históricamente el pañuelo, el símbolo, ¿no?, de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, era algo que siempre se daba en un gesto como de, incluso de legado político muy fuerte, ¿no? O sea, como de quién recibía ese pañuelo, a quién se lo dabas, bueno. Y el pañuelo se empezó a producir y a vender por canales alternativos a los históricos de la militancia feminista. De repente veías en una esquina del centro, o en un subte, o también habrá pasado quizás en otros lugares del país, venta del pañuelo. Entonces, ¿que había un pañuelo de primera, un pañuelo de segunda? No, no me gusta pensarlo así. Me parece que hay que poder cicatrizar esos pañuelos, ¿no? Los pañuelos históricos con los pañuelos que se compraron en el subte. Creo que hay que buscar una cicatriz entre eso, pero a la vez que uno no pese más que el otro, ¿no? Como cierto equilibrio. Sí, sí. Y vos, perdón, también abordas el tema este del mercado, o sea, como la relación también de una lucha, como que a veces el mercado es como que
apropia, pero al mismo tiempo es algo como, es contradictorio porque, qué sé yo, uno, obviamente somos críticos del mercado, del capitalismo y todo, pero su contradicción es que también por ahí plantea cosas que son necesarias, ¿no? O sea, como que obviamente no se agota todo ahí, y me parece que esa idea estaba re bien marcada en el libro, pero no sé, suponete la propaganda de Sprite que salió hace unos años para el Día del Orgullo. O sea, como que mucha gente se enojó, o sea, yo no es que me enojé o no me enojé, pero dije, habla también como de un reconocimiento o de una, sí, como un reconocimiento hasta cultural de la existencia, digamos, de las disidencias sexuales, como que Sí, por me ahí. parece que es un lugar de tensión irresoluble, el del mercado. La frase que está en el libro y que un poco organiza esta pregunta es: sin el mercado no se puede, solo con el mercado no alcanza. Me parece que hay una tensión todo el tiempo. Yo creo que algo que encuentro ahora en las lecturas que empiezan a surgir del libro y en el momento en el que estamos, es que creo que hay una suerte como de corazón delator, de lugar último del libro, que es justamente el conflicto y la tensión entre lo instituyente y lo instituido, ¿no? Entre Sí. esos procesos de institucionalización y a la vez qué pasa cuando esos procesos de institucionalización se cristalizan y los nuevos desafíos que se proponen. Y creo que en relación con el mercado acontece algo que también se ubica en ese lugar, que me parece que tiene que ver con que, por un lado, hay muchas lecturas que obviamente señalan, bueno, digo, el propio Michel Foucault ya lo hacía, ¿no? Advertía cómo había una alianza entre una forma del capitalismo a la que asistimos y la explosión en algún punto de lo que son las políticas de identidad en los años 60, 70 y demás. Entonces, evidentemente que hay algo donde aquello que otros llaman, yo no, neoliberalismo, bueno, organiza, digamos, ¿no? Una especie como de lugar un poco diabólico donde todo se puede comprar, incluso la identidad, ¿no? Como Claro, la sí, posibilidad de ser quien querés ser. Ahora, me parece que advertidos y advertidas, por supuesto, estas dinámicas de mercantilización que tiene el capitalismo sobre las luchas políticas e identitarias, sobre todo, no se puede negar la potencia inclusiva que tiene el mercado. Y en ese sentido me parece que a veces hay como cierta insistencia por lecturas que demonizan de forma para mí un poco extrema todas las dinámicas sobre el mercado y que dejan de costado una experiencia política nacional última que es el peronismo, tanto en su versión histórica en los años 40 como en el kirchnerismo. Me parece que, por ejemplo, en el peronismo histórico, para las mujeres de los años 40, las posibilidades que hubo a través del mercado, de la participación en el mundo, por supuesto del voto, y luego de un montón de escenas que tenían que ver con ir a las confiterías, al centro, tomar el subte, comprarse guantes y demás, generaron un impacto enorme de posibilidades. Y lo mismo nos pasa en el kirchnerismo, ¿no? Donde esa inclusión genera una posibilidad de apertura y un montón de procesos que tienen coagulaciones jurídicas en las distintas leyes que han formado parte de este proceso, pero que desbordan y que tienen una vinculación con el mercado. Entonces creo que hay un lugar donde nuestra propia experiencia política tensiona ese supuesto solo demonizador del mercado. Por supuesto, esto no implica engolosinarnos y creer que el mercado o el signo pesos o el signo dólar es, bueno, la sí, fantasía última de un movimiento de lucha política. No, de sí, ninguna sí, manera. se entiende, sí. Después, vos hablas de los patios de atrás del feminismo, que me gustó mucho eso, y bueno, con cuáles serían esos patios y qué importancia tienen. Bueno, está muy vinculado a lo que me preguntabas al principio. Me parece que a veces asistimos a un momento donde ciertos equívocos en torno al yo hacen que busquemos una suerte como de completitud que es absolutamente fallida, porque justamente si hay algo que nos viene a traer la modernidad en todas sus vertientes, crisis y reconfiguraciones, es como una especie de cachetazo al yo, ¿no? O sea, bueno, Freud con el inconsciente, Marx con las condiciones materiales, Nietzsche con la fisura de la comunicación. Todo el tiempo lo que se torsiona es ese bloque que sería decir yo, ¿no? Bueno, Rimbaud dijo yo es otro. Entonces, hay algo
de ese lugar fallido, desviado, en crisis, que me parece que por supuesto, a ver, creo que hay una gran tensión, que es la que estamos un poco recorriendo, entre las políticas que apuntan a digamos, a poder dar cuenta de las condiciones de producción y las relaciones de poder que atraviesan las subjetividades, en esta dimensión interseccional que pensamos, donde no solo son las variables de sexo-género, sino también las raciales, las económicas, las geopolíticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además, asistimos a un momento donde no podemos perder de vista la piedra roseta, el lugar último de las fuerzas de la subjetividad, que están atravesadas por lo que no manejamos, por lo que no controlamos, por lo que a veces ni siquiera nos gustaría desear, ni sentir, ni estar advertidos o advertidas. Todos y todas, cuando nos vamos a dormir, tenemos un pequeño patio que nos atraviesa y nos convoca. Y ese perfume, ese halo de otredad, de extrañeza, de abismo, de vértigo, de guerra, me parece que no hay que perderlo de vista, porque no es, mira, cito a Alexandra Cohen, como dice ella, no es sin eso, ¿no? Como no puede Claro. ser sin eso. Sí. Bueno, también vos en el libro, bueno, ya el nombre, digamos, de una canción de Soda, ¿no? Como que está lleno de homenajes al rock, también a la literatura, y vos decís que no hay rock sin mujeres, y ahí, bueno, habla un montón de Charlie, tuve que poner la canción de Alicia en el País, tipo, me dieron muchas ganas de escucharla mientras lo leía, y vos, ¿cómo pensás ese vínculo, digamos, entre las mujeres y el rock, y los feminismos y el rock? Bueno, como decíamos, el libro y un poco lo que hago está atravesado por los feminismos, pero por muchas otras cosas que me obsesionan, que son parte como de mi álbum de figuritas, historias, guiños, anécdotas, ni siquiera a veces son deliberadas, son lugares donde la pluma se me desliza porque aparece algo que está ahí como siempre un poco eruptivo, ¿no? Me parece que mi relación con el rock argentino es eruptiva, como no soy una estudiosa del rock, no me dedico a su investigación, pero sí creo que dentro de todo lo que hago tengo una relación eruptiva, donde aquello que estoy pensando, o aquello que estoy escribiendo, o aquello que sucede, de alguna forma hace alguna conexión con esa educación sentimental que es el rock. Y hay algo que también tenía el libro, que buscaba, justamente en esto que decíamos antes de armar genealogías, pensar en esas mujeres y disidencias sexuales del pasado, y cómo cruzan con este presente, que tenía una voluntad también, no sé si me gusta la palabra voluntad, la pienso porque es muy de los 70, tenía un deseo de contar también y de homenajear a aquellas mujeres que aún en lo pequeño, en lo chiquito, en lo frágil, en lo efímero, en lo frugal, también hicieron pequeños saltos respecto de las condiciones que cada una vivió en su momento, ¿no? Entonces me parecía que si bien en los últimos tiempos asistimos a una revisitación de todos los fenómenos culturales a partir de la lectura de sexos y de géneros, Sí. donde por supuesto se da un proceso de revisitación, donde se encuentran muchas de las que han sido invisibilizadas, donde se arman nuevos archivos, hay muchas personas que se dedican a esto y está buenísimo, pero yo también quería como poder encontrar otras cosas, ¿no? Más allá, por supuesto, de mi devoción personal por las grandes del rock como Gabriela, Fabi Cantilo y demás, no las voy a citar a todas porque se nos va la hora, pero buscar eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, me fascinaba la idea de una mujer que en los 70 o en los primeros 80 iba a un recital de rock
con lo que podía suponer eso como un salto respecto, por ejemplo, de su propia madre, ¿no? Como un fenómeno que permitía algo nuevo, con lo que implicaba además ir a un recital de rock en coordenadas en las que, por ejemplo, ir implicaba una chance altísima de ir en cana. Yo me ponía un recital de rock. Entonces, bueno, ahí había algo muy fuerte. Me parece también que hay cierta como, a veces, achatamiento de la figura de la groupie, ¿no? Que es algo que a mí me interesa mucho discutir. Sí, No es solo una idea mía, es algo que también señala Virginia Despens en el famoso libro de Teoría King Kong. Esto es algo que nadie dice. Este libro se lo cita para todo menos para esto, que es que Virginia Despens es muy contundente respecto de que cuando aparecen esas figuras como de chicas muy eufóricas, con un desacato sexual muy grande frente, por ejemplo, a los Beatles, se las empieza como a decir, son groupies, como una forma un poco despectiva, ¿no? Lo sí, digo medio brutal, no sé si se puede, pero como una boludización. Y yo quiero sí. rescatar en esa tradición aquellas mujeres que participaban de la escena del rock de manera no tan consolidada, firme, ¿no? Sino como que estaban en estos lugares. Y me parecía que Canción de Alicia en el País, más allá de la lectura sobre política incluso que tenía por momentos, era una especie de prisma que permitía decir esto. Quiero decir también que en esta vocación de esta recuperación, una lectura para mí muy importante fue, en clave local, ¿Quién es la chica?, un libro que escribieron Agustina Larrea y Tomás Balmaceda sobre justamente las grandes musas del rock nacional, ¿no? Como poder darle a esos lugares un poco inesperados Sí. una fibra distinta, ¿no? Para que no todo sea opresión, empoderamiento, como si fuera una especie Ay, de sí, como comodín que sacás, como si sí, estuviéramos diciendo, no sé, Coca Pepsi. sí, sí. Sí, además, o sea, como que se suele todo el tiempo victimizar, digamos, o, o poner en lugares pasivos siempre a las mujeres, a las disidencias sexuales, como, bueno, ese lugar de no, el rock es de machista, no se están dando cuenta de esto, y todo lo que hay por atrás, digamos, como que también lo conforma y tiene sus contradicciones, digamos, como que no es todo lineal. Yo no digo que el rock, yo no sé si el rock es machista o no es machista. Yo lo que digo es, la historia que nos cuentan del rock sí lo es. Ajá, A mí me da ganas de contar otra historia del rock, sí, sí, que a lo mejor es una literatura absoluta, está fundada, pero bueno, las grandes verdades, ya lo he dicho en otro lado, se fundan en ficciones. Y yo creo que Canción de Alicia en el País para mí es una forma de contar un cuento sobre el rock argentino, donde lo machista un poco lo discutimos, lo ponemos como un poco, ¿no?, entre paréntesis, y contamos otra cosa. ujú, Y no importa si tiene un fondo verdadero, lo que importa es el ejercicio de contar otra cosa que nos saque, como decíamos, de este lugar de la victimización o de estos lugares a veces un poco congelados. Me parece que también, en relación con lo que decíamos antes del mercado, a veces hay una tendencia muy grande como a dicotomizar o a armar cierto binarismo, ¿no? Y, por ejemplo, muchos estudios que vienen del campo de las culturas populares y las culturas masivas también permiten como friccionar esto y decir otras cosas. Y me parece que yo tomaba un poco estas bibliotecas y estas tradiciones que me anteceden, obviamente, para poder llevarlas a este lugar y decir, che, bueno, abramos, ¿no? No cerremos, abramos. Esto claro, sin, sí, digas, merecer desde ningún punto de vista los casos de abuso, las violencias y demás, ¿no? Pero eso es otra cosa, está en un lugar diferente e ineludible, por supuesto, y necesario de su lucha y de su justicia. Pero bueno, esta es otra operación. sí, claro. Después, bueno, eso me hace pensar hay una parte que me gustó mucho también del libro, que vos hablas de la barbarie feminista y como una tensión, digamos, que hay entre, digamos, la plebeización y la alfabetización. ¿Vos cómo pensás eso, ese conflicto, digamos? Bueno, es que es esto, ¿no? Como el pañuelo de primera o el pañuelo de segunda, como si hubiera una especie de, ahora que está muy de moda esta palabra VIP, ¿no? Como si hubiera feministas VIP, que venimos Sí, como de culturas letradas, de lugares de enunciación institucionalizados, ¿no? Y hubiera un lugar como de un feminismo o de unos feminismos bárbaros que tienen que ver como con, ¿no? Y me parece que justamente lo que se trata es, por un lado,
por eso también me gusta tanto en estos espacios y demás hacer menciones, no por una cuestión de cita de autor o de autora, sino justamente para poder mostrar que un libro está atravesado por unas bibliotecas que lo anteceden. Yo no fui la primera que me puse a pensar todo esto, para nada. Al contrario, yo estoy inscripta en una trama institucional muy fuerte que me ha posibilitado poder decir muchas cosas, porque justamente muchas y muchos pensaron antes que mí. Me parece muy interesante como poder ser detenida en esos momentos, ¿no? De cuáles son los modos de leer que me anteceden y que me han permitido poder pensar y decir ciertas cosas. Entonces me parece que es muy importante como poder tener esta cuestión eh, absorbida, pero a la vez, que me parece muy importante esto, porque también hace, digamos, a mi tarea, que es como una persona que está vinculada al Estado, yo soy becaria del CONICET, eso, soy docente de la UBA, obviamente que tengo una voluntad institucional última, pero a la vez me gustaba este cruce con otras escenas que no son institucionales y que, a las cuales también hay que poder trazar como para cicatrizar, ¿no? O sea, bueno, ¿qué pasa en Rial? ¿Qué pasa en la mesa de Mirta Legrand? ¿Qué pasa en el trap? ¿Qué pasa en escenas como inesperadas, ¿no? O sea, ¿qué pasa en un boliche? Bueno, ahora no hay boliche porque estamos en el dispo, pero ¿qué pasaba en un boliche? ¿O qué pasa en una aplicación de citas, ¿no? Como salir un poco de los escenarios, que también me parece que esto de cruzar o de barbarizar tiene que ver con otra cuestión, que es el feminismo, o de los feminismos, el más difícil es el de la vida privada, ¿no? O sea, cuando se apaga la cámara, cuando no hay intervención pública, ¿qué te pasa ahí? Realmente, ¿qué te pasa en tus afectos, en tus amistades, en las formas de vinculación con las tecnologías, en la guía? ¿Qué pasa en los lugares más ríspidos, ¿no? Patio de atrás. Bueno, me parece que esos lugares son a veces muy bárbaros e implican un cruce con eso otro, ¿no? Si no parecieran como compartimentos estancos, y las ganas es como de pensar un poco ahí, ¿no? En eso que se cruza, en esos feminismos más mestizos. Sí. Sí, por ahí eso me hacía pensar a mí como en, hay una cuestión como muy enunciativa, como de, bueno, yo soy feminista, entonces, que a veces, no sé, hay gente que quizá tiene prácticas feministas, pero no le reconoce, digamos, así, o no quiere nombrarse así, o no sé, o no lo piensa así, y también, digamos, como que tiene prácticas feministas y al mismo tiempo quizá alguien que todo el tiempo, digamos, como que se declama feminista y bueno, quizá no en la práctica no lo sea tanto, como que vivimos un poco como en ese escenario, ¿no? O por lo menos a mí me hacía pensar mucho en eso. Por Eh, supuesto, por supuesto. Me parece que hay algo de los feminismos, no tenemos que ser policías, no solo en vinculación con toda la discusión sobre el punitivismo, que por supuesto el feminismo no puede ser policía ni punitivista, pero sobre todo también una idea como de ser jueces o casi sacerdotisas respecto de las demás, ¿no? Entonces me parece que hay algo ahí como de poder también tener una lectura más mestiza sobre todas estas realidades, ¿no? Por supuesto que la dimensión histórica es ineludible. Probablemente la primera madre de Plaza de Mayo no se nombró a sí misma como feminista, y sin embargo, qué salto histórico enorme, como muy bien señalado la Barrancos, ¿no? De la casa a la plaza. Y no sí, sé si el significante feminismo estaba disponible en ese momento con las condiciones de enunciación que podría tenerlos ahora. Y nadie diría que son feministas. Del mismo modo, quizás hoy el significante feminista está disponible para una vida como la tuya o como la mía, y para otras mujeres y disidencias sexuales quizás no lo está. Pero eso no significa que necesariamente estén excluidas de los feminismos. Al contrario, justamente me parece que hay algo más poroso en aquello que sí, sucede, donde no necesariamente la disponibilidad del significante está tan al alcance de la mano. Y hay algo que me parece como muy lindo de esto que vos señalás, que tiene que ver con el riesgo, ¿no? Esta idea de Andu Frumantel, que también, por supuesto, la toma Alexandra Cohen y la hace explotar en nuevos sentidos, ¿no? ¿Cómo es
importante advertir dónde realmente está el riesgo, Ajá. ¿no? ¿Dónde están los riesgos? Y los riesgos creo que son situacionales y estratégicos. Entonces, justamente, las posibilidades de enunciarnos feministas y de tener prácticas feministas son situacionales y estratégicas. Todo el tiempo asistimos eso, Sí. a ese movimiento. Y me Ujú. parece que no podemos creer que hay riesgo donde ya no lo hay, y a veces no podemos no valorizar y dimensionar donde realmente hay riesgos muy interesantes, ¿no? De formas a veces inesperadas, que se corren de los procesos, por eso volvemos a lo de la pregunta anterior, ¿no? Históricos, letrados, alfabetizados y demás. Bueno, por ahí era algo que yo vi, como lo vi así cuando fue el golpe de Estado en Bolivia, ponele, el 2019, como que para mí ahí se puso como visible, o sea, se hizo visible como una contradicción muy grande, o por ahí como ciertas como visiones erradas, te diría, o sea, bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Pero suponete que pasó lo del golpe y hubo feministas que salieron a decir que, bueno, que quizá era como la oportunidad para revisar como la política, digamos, a cargo de varones, o como, incluso se dijo que era desobediencia civil, como, y yo veía poner en los videos o en manifestaciones muchísimas mujeres, digamos, bolivianas, peleando, digamos, por su presidente, o sea, y por lo que implicaría una dictadura también en ese sentido, o sea, cómo impactaría en la gente como común y corriente, ¿me entendés? Por ahí me parece que eso suele, o sea, se simplifica mucho, me parece. No quiero opinar del proceso boliviano porque tampoco me siento con las posibilidades como para hacerlo de ninguna medida. Me parece que también hay algo muy de época que es a veces como sentirnos como interpelados y interpeladas a decirlo sobre todo. Sobre este caso no tengo nada para decir, pero sí quiero Ujú. decir esto, que es que me parece que hay sí una discusión de época sobre, o es de época y es histórica, sobre la voz o las voces de los y las otros, otras. Ajá, sí, ¿Qué pasa con eso? ¿No? O sea, como también la tensión un poco civilización barbarie histórica, y en este caso como alfabetización y plebeyización, como la planteaba sobre los feminismos, se encarzan ahí también, ¿no? Como en eso que pasa justamente en, bueno, ¿qué haces frente a las voces o a las voces de los otros, ¿no? Y ahí como un lugar, volvemos al inicio, de conflicto, digamos, que no puede sí, ser un lugar confortable, masticado, digerido, ¿no? Sino que tiene que inscribir esa fuente de conflicto. ujú, sí, totalmente. Em, sí, por ahí también vos lo mencionabas un poco con la pregunta de a quiénes les habla el feminismo también, ¿no? Y como la creación de, esa parte también me encantó, como la creación de estos personajes, de Raúl o Mabel, como que son ridiculizados, como que siempre también hay un, va, no siempre, ¿no? Porque estamos hablando justamente de la pluralidad, ¿no? Pero hay como sectores que tienen como esa, digamos, impronta de mandar a leer, o bueno, o googlea tal cosa, o sos un Raúl o una Mabel que no va a entender, ¿no? Como que me pareció muy interesante tu pregunta de a quiénes les hablamos, digamos. Sí, porque además me parece que hay algo que justamente es político y no es moral, que tiene que ver con hacer este gesto como de articulación que no se produce como en la cuestión meramente de reacción o de desprecio, o una palabra muy de época también, de indignación frente a Sí, aquello que responde como una especie de relativísimo consenso sobre ciertas prácticas, lenguajes, estéticas, vocabularios, que hoy se vuelven una suerte como de comodín de época, ¿no? O sea, estamos como en un momento donde hay mucha coreografía, respecto de ciertas pautas que organizarían, ¿no? Como una escena. La sociabilidad se vuelve muy coreográfica, entonces todo el tiempo, cuando alguien se corre un cacho de esa coreografía, aparece la sanción. Y bueno, justamente, ujú, no estoy hablando del ámbito del delito, estoy hablando justamente de aquello que no se inscribe en el delito. Entonces, frente a eso, creo que hay que poder hacer algo que no sea meramente como la indignación, ¿no? O la ridiculización, sino que produzca otra cosa. sí, sí.
totalmente. Después, una de las cosas que vos marcás también, que decís que uno de los conflictos centrales, y tiene que ver con las disputas en torno a los sujetos del feminismo. Eso es algo que a mí me interesa mucho porque, bueno, me parece como que se están reforzando ciertas perspectivas como trans excluyentes, genitalistas, esencialistas, como que incluso que excluyen, no sé, a los varones gays o a las maricas, digamos, de la lucha feminista, y, pero al mismo tiempo se avanza en otro sentido, ¿no? Como, o sea, mientras eso se endurece o se consolida, como que se va avanzando con todas las demandas, digamos, eh, del movimiento LGTB, con las mujeres. ¿Vos pensás que por ahí pasa la disputa de los sujetos, digamos, del feminismo? Mira, creo que justo aparte que estamos como en un momento de cierre o de ir hacia algún lugar de cierre de este momento, das como un poco una suerte como de parábola, ¿no? Entre cómo empezamos y esto que me preguntas. A mí me parece que asistimos a un momento que es muy paradojal, y por eso creo que vuelvo a esta idea como de que hay un lugar de corazón del autor del libro, como de fuerza última que lo puja, que tiene que ver justamente con esto, con las paradojas entre un momento de una masividad, Ujú, una masividad que también es fallida, trunca, en diáspora, ¿no? Porque la masividad que puede tener en un centro urbano no es la misma que puede tener en otros lugares del país, porque la masividad que puede tener en ciertos espacios no es la misma que puede tener en otros, o sea, una masividad crítica, ujú. fallida, pero una masividad respecto, por supuesto, de una línea histórica. Eso ha permitido conquistas históricas también, ¿no? La ley de la IBE lo ha sido de forma rotunda, ha cambiado una Ujú. desigualdad ciudadana de toque por una igualdad ciudadana, o sea, sin precedentes. Sí, Ahora, todo eso convive con un momento donde por un lado la violencia de género no cesa y es una realidad cruel y terrible frente a la cual por supuesto hay que interpelar al Estado e interpelar a la sociedad civil respecto de políticas públicas efectivas eh, que atraviesen esa violencia terrible, y a la vez, esto que vos muy bien señalás, una discusión donde las generaciones más jóvenes puedan incorporar la discusión de les sujetes del feminismo, de los feminismos, en la pluralidad histórica que esa discusión tiene, no solo respecto de las posiciones, por supuesto, para mí, digo, no, ahí no hay ninguna discusión, o sea, ujú, los feminismos son plurales en todos sus sujetos, o sea, ni hablar, no hay forma de no poder, digamos, para mí no hay un feminismo que no esté pensado de esa forma, en la pluralidad, justamente la idea ujú. inicial del feminismo no existe. Pero a la vez, no Claro, solo por estos sujetos políticos que mencionamos, sino por una mirada plural de los feminismos sobre la interseccionalidad en un sentido amplio, ¿no? Entonces me parece que yo no participo de un feminismo que no esté pensando también en el gatillo fácil, en otras prácticas de violencia, en por qué mueren determinados cuerpos hoy en la Argentina, digamos. O sea, me parece que eso es importantísimo también, sí, discutir una época, son muchas, pero también ¿quiénes dicen los diarios que tenemos que llorar porque se murieron? Bueno, por supuesto, las víctimas de COVID, estamos en la pandemia. Pero después, ¿quiénes? ¿Por quiénes lloramos que se han muerto? Bueno, en una época es eso. Entonces yo creo un feminismo que puesto es tal cual el nombre actual del encuentro, ¿no? Plurinacional, no solo nacional, de mujeres, de lesbianas, de travestis, de trans, de no binarias. Por supuesto creo en la pluralidad del feminismo, pero también en un feminismo que se pregunte, che, ¿qué pasa con el gatillo fácil? ¿Qué pasa con la desnutrición infantil? ¿Qué pasa con, ¿no? O sea, con esa sí, sí, pluralidad política también de la interpelación. totalmente. Y por ahí para ir cerrando ya, eh, bueno, hablabas recién de la interpelación al Estado en relación, digamos, a la violencia de género. ¿Qué opinás de o sea, como de esta nueva demanda sobre la reforma judicial feminista? ¿Tenés tipo alguna opinión sobre eso? Me parece que es un momento creo que vuelvo a lo que ya dije, estamos en un momento inédito de un salto político enorme que creo que todavía
como lo estamos vivenciando, no podemos todavía como terminar de absorberlo, porque producimos un presente que obviamente nos atraviesa, y eso es adrenalínico, vertiginoso, inédito, y a la vez con una profundísima responsabilidad respecto a estos saltos entre lo instituyente y lo instituido. Por supuesto que la fuerza que tiene la sanción de la ley de la IBE nos provoca a pensar, bueno, ¿cuál es la próxima demanda que vamos a articular como movimiento político frente a las realidades que estábamos señalando antes, ¿no? Paradojales, donde seguimos viviendo fenómenos de violencia extrema, donde seguimos asistiendo a realidades de una democracia que obviamente es muy desigual. Eso nos enfrenta a desafíos enormes. Por supuesto que la justicia es una de esas aristas, vemos a diario las situaciones que se producen y que implican, por supuesto, una transformación inclusiva, democrática respecto de la justicia. Ahora, yo de vuelta, no soy quien para poder decir algo específico sobre la reforma judicial feminista. Sí creo que hay muchas y muchos que lo están pensando y que es algo que nos convoca a un estado de pregunta. Yo creo que lo último que podría decir respecto de esto o de cualquier otra cosa, en algún punto es primero esto, como no estar todos interpelados e interpeladas a decirlo sobre todo. Claro. Y por otro lado, esta idea de permanecer en estado de pregunta. Creo que todo el tiempo la época nos pide respuesta. Bueno, ¿qué pensás de esto? ¿Qué pensás del otro? ¿Te gusta? ¿No te gusta? O sea, like, dislike, ¿no? Como ese imaginario. Y frente a ese imaginario que a veces se vuelve como muy epidérmico, la búsqueda que tengo, que tuve y que tendré como zona de promesa es permanecer en estado de pregunta, pero no lo digo como una especie de facilismo o de confortabilidad, sino lo digo como una genuina batalla por, si te gusta el durazno, bancate la pelusa, como soportemos un cacho el estado de conflicto que todo esto nos provoca, como pongámonos a pensar. Esa es un poco como las ganas que me da todo lo que pasa, ¿no? Bueno, creo que es como lo central en tu libro. O sea, para mí también me pasó que me hice preguntas, muchas preguntas. Porque yo suelo tener igual una lógica medio de reaccionar muy impulsivamente. Y por ahí nada, tu libro también me sirvió para eso, como nada, a veces uno se siente muy seguro de algo que piensa y es necesaria como la reflexión, el pensar con los demás, preguntarse, como dudar incluso, como Sí, bueno, profundamente. Lo de las preguntas de vuelta, ¿no? Te lo digo a vos, lo digo como deseo del libro y me las hago todo el tiempo a mí misma, ¿no? Como permanezco en estado de pregunta todo el tiempo. No pienso lo mismo, no lo digo de la misma forma, busco, reviso, me parece que eso es genuino, ¿no? En esa búsqueda de la pregunta como forma de pensamiento, no como un lugar de facilismo para no pronunciarse, ¿no? Sino claro, como un para no. lugar, sí, Ujú. absoluto. Bueno, creo que ya podemos ir cerrando, ¿no? Bueno, No sé. Guillermina, te agradezco enormemente este rato que conversamos. Tus preguntas han sido producto de una lectura que te agradezco, que ha sido detallada, inteligente, incisiva, que me hace pensar, que me hace preguntarme, como decíamos. Así que muchas gracias, y muchas gracias también, como dijimos al comienzo, a Encuentro Itinerante, a Tomás Trapé y a todas las personas que hicieron posible este rato de conversación, que está buenísimo. Muchísimas gracias, y por supuesto, a todas y todos los que lo miraron en vivo y los que lo estén mirando cuando esté en YouTube.